Hola de nuevo, sean bienvenidos a módulo 3 con el punto 3.3, el título que nos evoca, que nos reúne ahora en esta sesión, tiene que ver con el empoderamiento desde lo colectivo. Los ejercicios, sesiones, cápsulas anteriores tienen que ver más con el tema desde la individualidad, pero que no por ello significaba hacerlo aislada, es decir, empoderarse de manera aislada, sino es un primer punto de partida, porque sin reconocer tus posibilidades, tus capacidades, tu cuerpo, esas estrategias intelectuales muy personales, no podemos, digamos, continuar en una segunda etapa. Y esa segunda etapa tiene con tejer comunidad, trenzar comunidad, pensar en lo colectivo y pensar en esas redes de mujeres. Por eso este módulo 3.3 se pronuncia desde ahí, desde el empoderamiento en lo comunitario, y lo comunitario con las otras mujeres, pero también lo comunitario de la mano de ese otro que es sujeto, que es el hombre, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en el empoderamiento medianamente acompañado con esa posibilidad de tejer en red, pero de también tejer en red con esa diversidad de otredades? Y bueno, en esta lámina quisiera que un poco fuéramos trenzando finamente y trenzando, haciendo alusión a la mujer, a su cabello, a la trenza que permite generar otras posibilidades de cohesiones, ¿no? En ese sentido, la mujer puede, desde lo comunitario, habría que pensar a la mujer desde esta perspectiva no solo rural, sino de comunidad indígena, ¿sale? Entonces, situémonos en las comunidades indígenas, y por lo poco mucho que sepan de ellas, me gustaría un poco también como contextualizar. La mujer en los pueblos originarios es una mujer relegada, no del todo, pero sí a la casa, al hogar, a los cuidados, pero además en la vida pública, digamos, en la vida política, y ojo, política entendida acá como la capacidad que se tiene de organización colectiva para la resolución de problemas, no política entendida desde el Estado o no política entendida desde los partidos políticos, democracia, etcétera, sino política como más bien focalizada desde otra categoría distinta, y en la comunidad, en lo comunitario, en lo rural, esa política es la capacidad de organizarse para resolver intereses y problemáticas particulares. Entonces, la mujer en estos espacios públicos no necesariamente tiene voto, puede tener voz, pero no puede tener voto, y me voy explicando. En las comunidades indígenas existen gobiernos tradicionales. En México, por ejemplo, existen más de 68 pueblos indígenas, 365 variantes lingüísticas con 11 grupos de idioma, ¿no? Y en ese esquema tan variado de posibilidades lingüísticas y además de grupos originarios, cada uno de ellos tiene un gobierno tradicional, y es un gobierno relativamente autónomo de la forma institucionalizada de gobierno en México, ya sea a nivel de municipio, de estado, de federación. Ahora, en las comunidades ese gobierno tradicional normalmente está ubicado, ejercido por el Comisariado de Bienes Ejidales, que si bien es cierto surge de un esquema institucional que es el Registro Agrario Nacional, lo cierto es que a nivel local o a nivel comunitario, sobre todo indígena, esa figura es un representante particular y el que tiene mayor ejercicio de poder en las comunidades originarias. Pero además de eso, a partir de ahí se empieza a generar otros esquemas de puestos en gobierno tradicional. Puede haber un consejo de mayores, puede haber un encargado del agua, puede haber una persona que está encargada de la protección de la comunidad originaria indígena además, y adicional a esa figura de esquema, digamos,
de comisariado, existe otra figura que es una administración de lo común. Entonces, hay una administración territorial a nivel de ejido, pero también hay una administración alterna, casi paralela, para gobierno comunal. El presidente de bienes comunales es la persona que cuida el territorio en la comunidad, en lo común, y el presidente del comisariado se hace cargo de la administración del recurso ejidal. Ahora, ¿por qué traigo a colación estos dos elementos? Es un poco como para ejemplificar cuál es el papel de la mujer en esos esquemas. Y el papel de la mujer en esos esquemas es como vocal. El papel de la mujer en esos, desde la figura del comisariado ejidal, no existe a nivel de registro agrario, y no existe porque en este registro agrario nacional, quien está suscrito con nombre es el hombre, el padre, el abuelo, que tiene en su posesión, digamos, un espacio territorial importante. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre fallece? Pues esa propiedad y ese registro en el RAM pasa a nombre de el hijo mayor. Pero si el hijo mayor no es hombre, ¿qué sucede? Bueno, pasa a nombre o en posesión ese terreno de la esposa, pero solo en esa lógica. No está el abuelo, no está el padre y tampoco está el hijo. Y solo así se le permite a la mujer estar en ese registro. ¿Qué implica estar en ese registro en temas de asamblea? Eso implica que la mujer pueda pues opinar, ¿no? O sea, determinada cuestión del ejido en una asamblea, que estas asambleas son muy largas, la mujer puede opinar, puede hacer llegar su sentir, pero no puede votar. Y no puede votar porque no está, o sea, legislativamente, aunque el esposo, el padre o el hijo no están, ella no aparece de momento en el RAM. Cuando ya se hace el registro, porque no hay otra figura masculina que ostente la figura del ejido, de su ejido, pues ya la mujer puede aparecer. Cuando aparece en el RAM, entonces ya tiene voz y voto en las asambleas. Caso contrario, no es posible. Caso contrario, la mujer no tiene la posibilidad de ejercer su dominio sobre determinado espacio ejidal. En ese sentido es que tiene la participación la mujer. Ahora, en la otra figura paralela de los bienes comunales, normalmente las mujeres, a pesar de que pertenecen a la comunidad, lo que sucede acá es que quien ostenta los cargos, pues digamos ejecutivos, por mencionarlos de alguna forma, y por hacer o trazar un camino común en el tema de los puestos, el presidente de bienes comunales normalmente siempre es un hombre, y son hombres a nivel de ejido y a nivel de presidente de bienes comunales, son hombres que han estado en la comunidad por mucho tiempo, o sea, son hombres que se les reconoce cierta autoridad, pero nunca son mujeres, y mujeres ancianas hay muchas, y mujeres sabias, y mujeres que han trabajado en colectivo, que han trabajado en comunitario o desde lo comunitario, hay bastantes. Pero hay una situación acá que, a pesar de que estamos alejados, estas comunidades están alejadas del orden, digamos, metropolitano, supuestamente más modernizado, es cierto que existe que es atravesado por un orden patriarcal. ¿A qué nos referimos con el patriarcado? El patriarcado es una organización social, algunos lo nombran así, pero es una organización de estructura sociopolítica y cultural, donde el que ejerce el poder es el hombre. Y en realidad el patriarcado es un patriarcado blanco, aunque no necesariamente, sobre todo en Latinoamérica, ese patriarcado es un patriarcado sí mestizo, pero con ideales del blanco occidentalizado, del blanco capitalista. A nivel de territorio rural, eso ha atravesado los imaginarios, las narrativas y las percepciones de los hombres, pero no solo de los hombres, de la comunidad en lo general. Y entonces, quien puede ostentar ese poder o esa figura de autoridad es un hombre, no puede ser una mujer. A eso me refiero con está atravesado por el patriarcado, ¿no? Y además su vertiente machista, el patriarcado como organización sociocultural y política, y además económica, tiene distintas vertientes o manifestaciones. En ese sentido, el machismo es esta
creencia de que el hombre es superior a la mujer. Y si conjugamos el patriarcado con el machismo, lo que tenemos a nivel de urbe, pero también ruralidad, es la imposibilidad de que la mujer pueda ejercer algún puesto de autoridad. Y esas formas de limitar a la mujer para no llegar a puestos pues de autoridad, gerenciales y demás, tiene un nombre en la academia, se llama techos de cristal. Ya llegaremos a ese punto. Pero acá lo que trato de ejemplificar es cómo la mujer no puede ejercer a nivel de comunidad rural e indígena, no puede ejercer ciertos puestos importantes, nodales, ejecutivos, de jerarquía, por todas estas condicionantes y en todo caso por violencias a nivel estructural. También la mujer tiene que tener, pues justo a raíz de todo eso, una posibilidad de organizar. ¿Y organizar qué? Organizar redes, diseñar, trabajar, ejecutar posibilidades de unión a nivel de cooperativas, de sindicatos, de proyectos comunitarios. Les pongo un ejemplo. En la sierra norte de Oaxaca, bueno, particularmente en Cuetzalan, seguramente todos ubicamos Cuetzalan como pueblo mágico, lo que sucede allá es una manera particular de organización económica desde una postura de economía social como alternativa. En esos espacios la mujer no solo, digamos, reproduce esos roles de género en el sentido de, bueno, se encarga de la limpieza para el proyecto de Tosempan Cali, que ofrece hospedaje o que ofrece servicios turísticos, sino la mujer también tiene la posibilidad de ocupar alguna gerencia en estos proyectos turísticos. Y a eso quiero llegar en el sentido de es posible a través de nuestras capacidades, y en algunas comunidades rurales e indígenas se da. En ese sentido es que podemos estar pensando en aprovechar esas capacidades, reconocerlas y además validarlas, ejercerlas, accionarlas, en este segundo punto que tiene que ver con pues, el diseño de cooperativas, sindicatos y demás. También tiene la libertad para pues, poder ejercer ya en el gobierno, digamos, institucionalizado, otros cargos. Los ejemplos anteriores estuvieron muy vinculados al tema de los pueblos originarios, pero ¿qué pasa cuando se tiene la intención de ejercer algún cargo a nivel pues de administración municipal, por ejemplo? ¿Es posible? ¿Por qué no? ¿Por qué se les da o no? Hay muchos escenarios y también esquemas que imposibilitan, pero eso no quiere decir que la mujer no pueda hacerlo. O sea, lo cierto es que en nuestro México existen en las comunidades rurales cuestiones de analfabetismo, y un analfabetismo que a veces rebasa el tema de leer y escribir. Podemos hablar de un analfabetismo digital, cuando existe esta imposibilidad de poder pues manipular, poder tener esa posibilidad de usar una computadora, de escribir en computadora, etcétera. En esos esquemas es a veces complicado porque a veces la misma lógica municipal o estatal te pide tener otras posibilidades, competencias y demás, y la mujer en lo rural, porque no la dejaron salir de casa, del hogar, porque su papel en casa era la mujer abnegada, la madre de familia dedicada, etcétera, pues no se pudo preparar. Pero a veces no solo es una cuestión pues meramente de ignorancia o de poca preparación, es que en la misma estructura comunitaria, patriarcal, la misma estructura institucional, gubernamental, no te permitía tener esas posibilidades de preparación. Las mismas condiciones de marginación y pobreza en esas comunidades te limitan. No es que la mujer no pueda hacerlo, no haya querido hacerlo, es que había una violencia del papá, después del esposo, que te decía, tú tienes una función aquí, un rol específico que hay que cubrir, y en ese cubrir se te va la vida, porque primero son los hijos, luego son los nietos, después el esposo, luego el papá, o en el orden que gusten, y estás dedicado a tu familia, entonces no hay como esa posibilidad de preparación, y por eso a veces se te niegan esos cargos, pero eso no quiere decir que no tengas las posibilidades, capacidades intelectuales, físicas, proactivas, porque lo cierto es que a nivel de comunidad, a veces, no en todos los casos, la mujer es la que tiene esa posibilidad de cohesión social, aquella que organiza, por ejemplo, las
las fiestas patronales, aquella que reúne a hombres y mujeres para, pues no sé, trabajar faenas, que son estos trabajos colectivos comunitarios para mejorar a la comunidad. La mujer es la que se reconoce a nivel de comercios, por ejemplo, seguramente tendrán por ahí varios ejemplos que ubican, de aquella mujer en pues no sé, en el tianguis, en el mercadito, que es la más sociable, que es la persona que constantemente pues pregunta a sus vecinos, a las personas que trabajan ahí con ella, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué te ayudo? Ese tipo de acercamientos posibilitan un reconocimiento, y esos reconocimientos en algunos casos te llevan a ocupar puestos pues importantes, gerenciales, nodales a nivel gubernamental, administrativo. Y ojo, o sea, capaz que tenemos una crítica muy cercana, muy fehaciente al hecho de que pues llegan personas a las regidurías y a las municipalidades que no están preparadas y que a lo mejor no pueden del todo ejercer adecuadamente ese puesto, pero podemos ir ayudándoles, ¿saben? O sea, llegó ahí por algo, o sea, no es porque tenía un capital político, económico importante, o sea, llegó ahí por sus habilidades de cuidado, llegó ahí por su sensibilidad con las otredades, con sus vecinos y demás. Ahora toca pues pensar en la posibilidad de cómo le acompañamos en el sentido de una adecuada capacitación. Estos cursos pueden servir para eso, o sea, para hacerles llegar ese tipo de información a las personas, pero además, o sea, con esas condiciones, pero además sensibilizarlas en otros temas y adicional, pues visibilizar que necesitamos el apoyo y la capacitación desde otras esferas y desde otros acompañamientos. Y es ahí donde toca, por ejemplo, pues desde las militancias, tal vez en los partidos, poder pues generar esas estrategias para que estas personas se sigan preparando y se sigan capacitando en otras esferas que las tienen débiles o que existen vacíos. Porque lo cierto es que a lo mejor en el tema de cohesión, en el tema político, en el tema del cuidado y del acercamiento lo tienen resuelto, pero hay otras carencias, no somos todólogas y podemos estar pensando en que llegamos a un puesto con todas las posibilidades. No, lo cierto es que se nos abrieron caminos, se abrieron brechas, posibilidades, ventanas, y las aprovechamos, y tan así que se aprovecharon que por eso hay mujeres que son alcaldesas, que son gobernadoras, que hoy están en algunas universidades, lastimosamente son las menos, para cubrir esa cuota de género, pero a veces esa cuota de género tiene que ver con simular, llegas al poder, llegas al partido, y después lo tienes que dejar porque resulta que hubo ahí un convenio, ¿no? Un arreglo, una negociación. Eso es mera simulación. Ojalá que no lo estemos reproduciendo, porque este tema del empoderamiento, este tema de la equidad y la igualdad se diluye totalmente. Y bueno, para ir también un poco como pensando en el cierre, ¿qué pasa con esas mujeres pues a nivel de la espiritualidad? Hay algo que a mí siempre me ha hecho como mucho ruido, que es esta imposibilidad, este bloqueo de no ser una mujer sacerdote, ¿no? Para pensar en lo católico, o sea, no nos vamos como hacia otras religiones, hacia otra diversidad de religiones, pero ojo acá, eso no solo ocurre en esa religión católica, apostólica y romana, sino también ocurre a nivel de los pueblos originarios. Se cree que las mujeres no pueden llegar presidir alguna ceremonia ritual porque pues contaminan, digamos, esas energías como distintas de hombre, varón, anciano, sabio, ¿saben? Y creo que eso también tiene que cambiar porque justo la mujer también es la sujeta sabia que ha cultivado y que ha cohesionado a la comunidad. ¿Y por qué no escucharle? ¿Por qué no darle ese bastón de mando, ¿no? Como comúnmente ya ha distorsionado López Obrador? Porque también ellas tienen esas otras posibilidades espirituales que son mucho más sentidas, arraigadas, pensadas, significadas que aquellas que pueden tener en los hombres. Y bueno, no sé, con estos ejemplos también estoy intentando situarlas, ¿no? Bajarlas a lo concreto, a los espacios y al lugar específico. Vamos cerrando y pues ahí les dejo un poco esta información.